Hola, soy Master New King X y nos encontramos en el primer video que subo en este 2021. Sí, tan tarde tenía que ser, pero bueno. Y el día de hoy veremos una lista de navegadores web, desde el peor hasta el mejor. Y como se imaginarán, este video es un remake de ese video que subí en julio de 2019, en el que también repasé algunos navegadores, algunos más conocidos que otros, pero debido a ciertas decisiones cuestionables, navegadores que he omitido por una razón u otra, y navegadores que han sido descontinuados desde que hice ese video, además de opiniones que han cambiado con el tiempo, me tomé el tiempo de hacer un video nuevo, siguiendo la misma temática. Cabe destacar que para que un navegador esté en la lista debe cumplir con estos requisitos. 1. Deben ser navegadores para computador. 2. Que el navegador funcione en Windows y de preferencia también en macOS y Linux. Y 3. El navegador no debe mostrar señales de estar descontinuado, aunque hay un par de excepciones, por lo que su última actualización debe ser reciente. También les recuerdo que esta lista es subjetiva, así que si estás en desacuerdo con algún puesto, puedes dejarlo en los comentarios. Y antes de que se me olvide, el gráfico, ya saben qué hacer. Dicho esto, vamos a los navegadores. Número 20, Internet Explorer. Empezamos la lista con el navegador más infame que existe, pasando por prácticas monopólicas para convertirse en un navegador lento e inseguro. Y no solo eso, sino que también es un navegador antiguo, lo cual hace que sea aún más inseguro de lo que ya es. Este navegador de Microsoft no ha recibido actualizaciones importantes desde el 2013, aunque aún se mantiene con soporte limitado, por lo que aún no ha sido descontinuado totalmente, aunque eso cambiará pronto, por lo que su uso está lejos de ser aconsejado. El motor de renderizado utilizado es Trident, el cual fue creado por Microsoft específicamente para este navegador. Definitivamente es un navegador que recomiendo que eviten a toda costa para evitar frustraciones. Número 19, Maxton. Maxton es un navegador que fue creado para hacer una versión mejorada de Internet Explorer utilizando inicialmente el motor Trident, aunque versiones posteriores usan el motor WebKit. Viendo que es un navegador con interfaz bonita y tiene ciertas funciones interesantes, es normal que se les haga extraño que esté en un puesto tan bajo. Pero se debe a que se sabe que este navegador recopila los datos personales de los usuarios y los envía a un servidor en China. Esto es bastante preocupante considerando que este navegador promete ser seguro y privado, cuando en la práctica ni eso puede hacer, además de que no se especifica el motivo por el cual se recopilan dichos datos. Dicho esto, no recomiendo que utilicen Maxton si es que no quieren darle sus datos a los chinos, aunque la interfaz del navegador sea llamativa. Por cierto, si menciono a los chinos de manera despectiva en este video, no me refiero a los chinos en general, sino que a las corporaciones que utilizan estos datos para su beneficio. Ahora sí, continuemos. Número 18, Slimjet. Slimjet es un navegador basado en Chromium que incluye múltiples funciones como un bloqueador de anuncios, opciones de personalización o un descargador de videos incorporado. Aunque nuevamente nos encontramos con un navegador poco confiable por su historial, ya que en marzo de 2018 empezaron a surgir reportes que sugerían que este navegador instalaba un backdoor que enviaba datos de los usuarios a un destino aparentemente desconocido. Aunque eso no es todo, pero no quiero alargar mucho el video con detalles, así que si le dan apoyo a este video hablaré a detalle de este caso, el cual a pesar de ser algo antiguo igual da de qué hablar. Y aunque dichos reportes sean antiguos, yo igual no confiaría en un navegador que podría instalar un backdoor sin el consentimiento del usuario. Número 17, Microsoft Edge, el original. Lanzado en 2015, Microsoft Edge fue el primer intento por parte de Microsoft de reemplazar Internet Explorer, aunque no le salió como le esperaban. Este navegador era más rápido que Internet Explorer e incluía múltiples funciones interesantes, pero no era lo suficientemente bueno como para ser una alternativa competente a los otros navegadores del mercado. El Edge original seguía siendo algo lento, además de tener una interfaz que para mí personalmente no es muy de mi agrado. Y no olvidemos el hecho de que solo estaba disponible en Windows 10. A pesar de esto, hay que darle mérito a Microsoft por haber intentado crear un navegador más competente que Internet Explorer, y por suerte eso fue algo que pudieron lograr más adelante. Número 16, SeaMonkey. A partir de este puesto ya pasamos a navegadores más decentes y no tan lamentables como los anteriores. O sea, el Microsoft Edge original no es tan malo, pero está muy por debajo del promedio.
Pasando a este puesto, SeaMonkey es una suite de internet basada en la discontinuada Mozilla Application Suite, la cual posee múltiples herramientas, incluyendo obviamente un navegador de internet, pero también incluye otras funciones como un cliente de correos integrado y un editor de páginas web. A pesar de estas ventajas, su interfaz no es tan intuitiva como uno se lo esperaría, además de que se ve bastante anticuada. Y por otro lado, las funciones adicionales que ofrece actualmente pueden ser ejercidas por cualquier otro navegador, lo cual hace que la utilidad de las suites web no sea tan alta. Por supuesto que si lo tuyo son los navegadores old school, SeaMonkey es bastante recomendable. Número 15. Qt Browser. Qt Browser es un navegador minimalista que utiliza el motor web Qt Web Engine, basado en Blink y que es el motor de Google Chrome, y su principal característica es que todas o casi todas las acciones de este se realizan con el teclado, pudiendo utilizar este navegador sin siquiera tocar el mouse. Sin embargo, este navegador se encuentra en un puesto bajo, ya que a pesar de su interfaz minimalista y eficiente, es probablemente el navegador menos intuitivo que existe, por lo que se necesita práctica para dominar este navegador y poder usarlo a la perfección, cosa que ni yo he podido lograr hasta ahora. A pesar de este problema, no deja de ser un navegador aceptable, y una vez que te acostumbras a las teclas que debes usar para cada acción, podrás usarlo sin problemas. Número 14. Komodo Dragon. Komodo Dragon es un navegador basado en Chromium, el cual promete tener una mayor seguridad que el propio Chrome. Fue creado por Komodo Security Solutions, una empresa de ciberseguridad que yo no conocía antes de conocer sobre este navegador, que aparentemente también desarrolló un antivirus. Está en este puesto no porque sea inseguro, sino que simplemente su rendimiento deja un poco que desear, además de que no se actualiza muy seguido, y usar un navegador desactualizado no es lo mejor en cuanto a seguridad, por lo que es una ironía bastante grande. Bueno, quizás no tanto, pero igual. Lo que quiero decir es que no me gusta tanto este navegador, ya que me produce cierta desconfianza con lo de la seguridad, pero recuerden que esto es subjetivo, así que no se preocupen. Número 13. Midori. Midori es un navegador basado en el Ceph o Chromium Embedded Framework, aunque antes del 2020 utilizaba el motor WebKit 2 GTK. En cuanto a interfaz, Midori posee una interfaz que recuerda a Microsoft Edge Chromium, que es un poco más callampa, ya que a pesar de que su rendimiento es decente y su consumo de recursos no es del todo malo, el hecho de que está basado en el Ceph hace que no puedas iniciar sesión con tu cuenta de Google, ya que Google inhabilitó la opción de iniciar sesión en estos navegadores embebidos para evitar ataques de phishing con intermediario o MITM. Esto hace que Midori no sea muy funcional para el uso de tu cuenta de Google, por lo que si eres una persona que usa su cuenta de Google de manera frecuente, este navegador no es para ti. Además, el uso de Chromium en este navegador provocó una reacción negativa por parte de los usuarios, debido a que con esto el Midori original fue completamente tirado a la basura, con lo cual las ideas de un navegador ligero y seguro también fueron tiradas a la basura. A pesar de esto, Midori no deja de ser un navegador aceptable. Lo bueno de esto es que al menos ahora sí funciona bien en Windows. Número 12. Google Chrome. El navegador de Google, el navegador más utilizado de todos. Está en un puesto tan bajo porque simplemente si lo comparamos con otros navegadores no es tan bueno. O sea, es rápido, pero su consumo de recursos es sumamente ineficiente, consumiendo CPU y RAM en exceso. Esto se debe en parte al uso de servicios de Google, los cuales recopilan cierta información del usuario para supuestamente ofrecerte una mejor experiencia. Además, Chrome no ofrece muchas funciones que lo diferencian de otros navegadores, lo cual hace que lo único que destaque es que es un navegador de Google y poco más. En conclusión, Google Chrome es un navegador decente, pero que está lejos de ser la mejor opción disponible. Sin embargo, tampoco es la peor, eso está claro, aunque su consumo excesivo de recursos es un punto muy en contra para este navegador. Número 11. On Google Chromium. On Google Chromium es un navegador basado en Chromium, obviamente, cuyo objetivo es alejarse lo más posible del ecosistema de Google, eliminando todo rastro de sus servicios. Esto le permite ser más rápido, eficiente y le permite también consumir menos recursos. Algo malo de este navegador es que no permite la instalación de extensiones desde la Chrome Web Store, por lo que estarás usando un navegador sin personalización y sin la posibilidad de expandir sus funcionalidades. A pesar de esto, sigue siendo mejor que Chrome en mi opinión, por el hecho de que no es tan intrusivo como el navegador de Google y es más eficiente que este. Por cierto, me percaté de un bug mientras probaba este navegador, y es que estaba utilizando las configuraciones de Etherware Iron por alguna razón, incluyendo el icono,
No sé qué se deberá a esto, pero bueno, es un detalle menor. Número 10. Brave. Brave es un navegador basado en Chromium, que es conocido principalmente porque muchos youtubers lo promocionan. Aparte de eso, pues es un navegador más, aunque sí tiene funciones interesantes, como un bloqueador de anuncios y rastreadores incorporado y la opción de ganar dinero. Bueno, en realidad esta última opción nunca me ha convencido mucho, más que nada por desconfianza, pero puede ser que realmente funcione, no sé. A pesar de esto, Brave es un navegador rápido y bonito que tampoco consume tanto, y la inclusión de un bloqueador de anuncios es muy bienvenida en cualquier navegador sin tener que instalar una extensión aparte. A pesar de esto, Brave tiene bastantes anuncios propios, los cuales pueden ser molestos si no te interesa la función de ganar dinero. En general, un navegador bueno, pero no de mis favoritos. Número 9 es Hardware Iron. Iron es un navegador basado en Chromium que, de manera similar a Google, elimina gran parte de los elementos de Google y se enfoca en ser un navegador privado y eficiente sin perder velocidad. Con esto, Iron es un navegador relativamente liviano, además de que no pierde el soporte de extensiones como Google, por lo que en este aspecto Iron le gana por mucho. Algo que deben tener en cuenta es que Iron posee la misma interfaz que Google Chrome, por lo que dependiendo de si te gusta la interfaz o no, tu opinión sobre este navegador puede variar un poco. Pero también debes tener en cuenta que el buscador por defecto es un motor de búsqueda propio que te redirige a Bing, aunque esto es algo común en estos navegadores. En general, un navegador bueno, eficiente y seguro para aquellos que les gustan estos aspectos. Número 8. Pale Moon. La Luna Pálida es un navegador basado en Firefox, pero que posee muchas diferencias respecto a su navegador base, como el uso de un motor web alternativo Goanna en lugar de Gecko, que es el motor de Firefox, y otras más, aunque no me voy a alargar mucho, así que pueden revisarlas en el artículo de Wikipedia. Pale Moon se enfoca en ser seguro, eficiente y personalizable, además de ser bastante liviano a comparación de la mayoría de navegadores, el cual puede resultar bastante impresionante considerando que este navegador casi no sacrifica funciones, manteniendo las funciones típicas de un navegador como el soporte de extensiones y la compatibilidad con sitios web modernos. Además, su interfaz recuerda mucho a la interfaz del Firefox antiguo, por lo que es un navegador perfecto para alguien que es aficionado a los navegadores old school, como con Simonkey, pero también es un buen navegador para un consumidor común. Número 7. Yandex Browser. El Google Chrome ruso, llamado realmente Yandex Browser, es un navegador basado en Chromium que se enfoca en ser un navegador seguro y atractivo y logra su cometido muy bien, en especial el segundo aspecto. Aunque en cuanto a seguridad no me quejo tanto, no hace un mal trabajo ahí tampoco. También podemos destacar el uso de la tecnología Opera Turbo de Opera Software para acelerar la navegación en conexiones lentas, lo cual puede ser útil si tu internet es del año del pico. Debo admitir que me encanta la interfaz y su rapidez sin consumir demasiados recursos es algo muy destacable. Lo malo es que las traducciones a idiomas como el español están mal hechas y se nota que se usó un traductor en línea para dichas traducciones. A pesar de esto, Yandex Browser es un navegador muy bueno con características muy bien hechas. Número 6. WaterFox. WaterFox es el Firefox de tipo agua, literalmente. Es un navegador basado en Firefox cuya principal característica respecto a este es que su interfaz es distinta, además de mantener compatibilidad con extensiones de Firefox que han sido removidas de la tienda de extensiones, además de mantener los elementos de seguridad y privacidad presentes en este. Por mis experiencias puedo decir que WaterFox es ligeramente más liviano que Firefox, lo cual es bastante impresionante considerando que Firefox tampoco es un navegador muy pesado que digamos. Sin embargo, en mi opinión lo siento un poco más lento, pero eso es algo subjetivo. En general, WaterFox es un buen navegador y es una alternativa muy competente a Firefox. Número 5. Microsoft Edge Chromium. Una frase muy sabia del libro El arte de la guerra dice: si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Esto mismo pensó Microsoft al intentar derrotar al malvado Google Chrome, y así es como nació esta nueva, entre comillas, versión de Edge. Y digo nueva entre comillas porque este navegador lleva como un año existiendo, pero bueno. Este navegador destaca por ser rápido y más eficiente con el consumo de recursos que Chrome o incluso su hermano mayor, el Edge original, el cual es un gran punto a favor respecto al navegador de Google.
Además, su interfaz me gusta más que la de Chrome, y el juego de surf que aparece cuando no hay internet es bastante divertido. Aparte de eso, no hay mucho más que pueda destacar acá, pero no deja de ser un navegador muy bueno cuyo principal defecto es que el buscador por defecto es Bing, y es un problema bastante menor. Número 4. Vivaldi. Vivaldi, no confundir con el compositor del mismo nombre, es un navegador basado en Chromium que fue creado por el ex CEO de Opera y su objetivo es ofrecer una alternativa al Opera de antaño, reviviendo algunas de las funciones de este Opera que quedaron olvidadas cuando dicho navegador hizo la transición a Chromium. Sobre Vivaldi en sí tenemos un navegador rápido, liviano y minimalista que ofrece un bloqueador de anuncios y rastreadores, lo cual es muy útil para evitar estos molestos anuncios. Además de esto, Vivaldi es compatible con las extensiones de Chrome, posee múltiples modos de gestión de pestañas, lo cual es bastante innovador, considerando que casi ningún otro navegador tiene esta función, y al igual que Google Chrome y Microsoft Edge, posee un minijuego que puedes jugar cuando no hay internet. Pero lo mejor es que Vivaldi, el minijuego integrado, puede ser jugado en el navegador simplemente accediendo a su dirección correspondiente, aun si estás conectado a internet. En general, un navegador muy bueno y recomendable. Número 3. Firefox. Firefox o Mozilla Firefox es un navegador conocido por ser el principal rival de Google Chrome y destaca principalmente por su enfoque en la seguridad y la privacidad que contrasta con otros navegadores que son considerados inseguros. A pesar de este enfoque, Firefox no deja de ser rápido y su consumo de recursos es justo, además de contener bastantes herramientas de personalización y de poseer una generosa cantidad de extensiones que puedes descargar para lo que necesites. Además, como dije, Firefox es el mayor contendiente de Google Chrome y se nota, habiendo una numerosa cantidad de navegadores que utilizan su código fuente, además de ser un navegador muy seguro, lo cual es importante en estos tiempos en los que los usuarios están cada vez más preocupados de su seguridad en internet. En general, Firefox es un navegador muy bueno, con un buen enfoque en la privacidad y la seguridad sin sacrificar velocidad. Número 2. Opera. ¿Qué puedo decir sobre este navegador que no haya dicho antes? Le he dedicado videos enteros a este software, incluyendo uno en el que repasaba su historia desde sus inicios hasta nuestros días. Pero para los que no sepan, Opera es un navegador basado en Chromium, que incluye un bloqueador de anuncios y una VPN integrados. Y destaca también por ser liviano, o al menos más liviano que Google Chrome, y por ser bastante rápido en general. La mayor desventaja de este navegador es la presencia de anuncios del propio navegador. No son intrusivos, pero su presencia sí puede ser un poco molesta para ciertas personas. Además de que pueden darse casos de ralentizaciones en algunas ocasiones, y no olvidemos las controversias en las que este navegador ha estado metido, como cuando cambiaron el motor de renderizado web de Presto a Blink, cambio con el cual se deshicieron de ciertas funciones que el navegador tenía antes, como el clásico Speed Dial o la función Opera Turbo. Aún así sigue siendo un navegador excelente en mi opinión. Número 1. Opera GX, y aquí vamos con Opera nuevamente. Opera GX es un navegador basado en Opera, pero que se enfoca en ser un navegador gamer, incluyendo las funciones de Opera, pero que también incluye un gestor de recursos que te permite limitar el uso de recursos del navegador según lo que necesites, un limpiador de archivos del navegador, además de integración con Twitch en la barra lateral, con lo cual puedes revisar si los streamers que sigues están transmitiendo o no, sin tener que ir a la página. Por otro lado, también tenemos la interfaz, la cual en mi opinión es hermosa y combina bien con un PC gamer con luces y eso. La principal desventaja que le veo a GX es que es bastante pesado incluso comparado a Google Chrome, aunque el limitador de recursos hace un buen trabajo en evitar que el consumo de recursos sea extremo. La verdad es que Opera GX es un navegador que me encanta, lo he usado desde que estaba en beta y no ha dejado de encantarme desde entonces. Definitivamente mi navegador número 1. Y hasta acá dejo esta lista, pero primero quiero dar una serie de conclusiones. En primera instancia debo decir que no. Esta lista no es la lista definitiva, y porque puse Opera GX en el primer puesto no significa que sea el navegador definitivo. De hecho, el navegador definitivo no existe, por lo que simplemente deben quedarse con el navegador que más les guste y mejor les corra en su computador. Esto se debe a que algunos navegadores pueden dar resultados distintos en hardware distinto. Pero ahora les dejo opinar a ustedes. ¿Cuál es el navegador que más usan? ¿Algún navegador que he omitido y es de tus favoritos?
Puedes dejar todo eso en los comentarios de este video, pero también recuerden darle like a este video, comentar, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campana de las notificaciones. Y bueno, con esto me despido al fin. Chao.